Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este miércoles 18 de junio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Trump dice que el régimen de Irán recibió el ultimátum definitivo y que aún está considerando las posibilidades de atacar a ese país. Le tenemos lo último. Y el Senado realiza una audiencia de investigación sobre el expresidente Biden y su deterioro cognitivo. Además, la Reserva Federal decide no rebajar los tipos de interés. Sin embargo, dejaron la puerta abierta para cortarlos en las próximas semanas. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. Las fuerzas israelíes destruyeron el cuartel general de seguridad interna de Irán en una serie de ataques aéreos, así lo informó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Katz hizo el anuncio en una declaración pública prometiendo que Israel continuará combatiendo al régimen iraní. Aviones de combate de la Fuerza Aérea acaban de destruir el cuartel general de seguridad interna del régimen iraní, el principal brazo represivo del dictador iraní, señalaron. Al mismo tiempo, miles de habitantes de Teherán, la capital iraní, huyen de sus hogares y hacen acopio de artículos de primera necesidad ante el temor de que se intensifiquen los ataques aéreos de Israel. Las autoridades iraníes han rechazado los mensajes calificándolos de guerra psicológica y han instado a la población a no dejarse llevar por el pánico, aunque la televisión estatal ha emitido imágenes de estancamientos en las carreteras que salen de la capital. Y mientras los ataques siguen entre los dos países, el presidente Donald Trump vuelve a lanzar un mensaje desafiante a Irán por no haber negociado a tiempo. Mientras tanto, Estados Unidos anuncia el inicio del proceso de evacuación de ciudadanos que quieran salir de Israel. Juan Esteban Silva nos tiene los detalles desde la Casa Blanca. Juan Esteban. Hola Karina, televidentes de Voz News. Pues el presidente Trump acaba de decir que Irán podría visitar la Casa Blanca en un eventual diálogo, pero que esa posibilidad depende completamente pues de que Teherán dé pasos concretos, digamos, y deje de amenazar a Estados Unidos y a sus aliados. En medio de un evento en el que se instalaron dos banderas de los Estados Unidos, a la norte y a la sur de la Casa Blanca, el presidente encabezó un acto en el que se refirió a la situación lanzando una advertencia más directa hasta ahora. Dijo que Irán perdió la oportunidad de negociar. Miren ustedes. Say good luck. Yeah, they had 60 days and a big, 60 days, plenty of time. And they made a mistake. Honestly, they made a mistake. Their country's in ruins. So many people are dead that shouldn't be dead. It's very sad. Ayer el presidente Trump, les contaba yo, había presidido una reunión en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Lo propio hizo hoy en horas de la tarde aquí en Washington para afinar esa estrategia frente a Irán. Allí se analizó la posibilidad real de atacar, pero el presidente aún no toma una decisión. Según inteligencia de los Estados Unidos, pues Irán habría pasado ese umbral del 60% permitido, con lo cual genera preocupación. Esto dice el presidente Trump. No, they had bad intentions. For 40 years they've been saying death to America, death to Israel, death to anybody else that they didn't like. They were bullies. They were schoolyard bullies. And now they're not bullies anymore, but we'll see what happens. Look, nothing's finished until it's finished. War is very complex. A lot of bad things can happen. A lot of turns are made. So I don't know. I wouldn't say that we won anything yet. I would say that we sure as hell made a lot of progress. And we'll see. The next week is going to be very big. Maybe less than a week. Maybe less. Por su parte, les cuento que el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, confirmó que Washington ya organiza evacuaciones de ciudadanos estadounidenses desde Israel ante la creciente posibilidad de un ataque contra Irán. El conflicto, que ya cumple más de 6 días, deja varios muertos y, por supuesto, la situación teniendo en cuenta que Estados Unidos mantiene superioridad aérea total con F-16, F-22 y F-35 operando. Pero desde Teherán la respuesta ha sido de resistencia. Miren ustedes. La nación iraní se opone firmemente a una guerra impuesta, como se opondrá firmemente a una paz impuesta. Esta nación nunca se rendirá a los dictados de nadie. Y desde el Capitolio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue tajante sobre el tema. Miren ustedes. They had an opportunity to make a deal. They should have made a deal. President Trump's word means something. The world understands that. And at the Defense Department, our job is to stand ready and prepared with options, and that's precisely what we're doing. Con tropas estadounidenses en máxima alerta y la diplomacia en segundo plano, el mensaje desde Washington es muy claro. La seguridad de Israel no es negociable. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva.
Gracias, Juan Esteban, por este reporte. Y aunque en 5 días el ejército israelí logró diezmar el mando militar iraní y numerosas instalaciones, aún no ha podido desmantelar el núcleo central del programa nuclear iraní. Para hacerlo es necesario, según los expertos militares, la ojiva antibúnker de 13 toneladas que Israel no posee. La conocida como GBU-57, también conocida como Bunker Buster Bomb. Lo que hace única a esta bomba estadounidense es su capacidad para penetrar en la roca y hormigón. La GBU-57 fue diseñada para penetrar hasta 200 pies bajo tierra antes de explotar. A diferencia de muchos misiles o bombas que se detonan al impactar, estas ojivas rompebúnkers buscan primero enterrarse en el suelo y solo explotan cuando alcanzan la instalación subterránea. En este caso, el objetivo sería el búnker precisamente en donde se está enriqueciendo de uranio Irán. Ahora, los aviones B-2 son los únicos capaces de lanzar esta bomba. Cada B-2 puede transportar hasta 2 GBU-57. Los expertos dicen que si se decide utilizarlas, no se limitarían a lanzar una bomba y listo, sino que utilizarían varias para garantizar un 100% de probabilidades de éxito. Vamos a echar un vistazo a esto. Aquí hay una escala del tamaño del que es esta bomba, a escala con el ser humano. Usted puede ver el comparativo. Tiene una longitud de 20 pies y medio de largo, un diámetro de 31.5 pulgadas y tiene un peso de 30,000 libras, siendo 5,300 libras de carga explosiva. Imagínese el poderío de esta bomba de fabricación estadounidense que estaría al alcance de Israel si Estados Unidos lo decide. Por cierto, un grupo de destacados líderes evangélicos conservadores estadounidenses instó al presidente Donald Trump a impedir que Irán adquiera armas nucleares por todos los medios necesarios y ayudar al pueblo iraní en sus esfuerzos hacia un cambio de régimen. La coalición afirmó que se acabó el tiempo de las medias tintas e instó directamente a Estados Unidos a trabajar por un cambio de régimen y a impedir que la República Islámica consiga un arma nuclear por todos los medios necesarios. En otras cosas, el FBI y el IRS anuncian un trabajo conjunto para encontrar a quienes financiaron las protestas violentas de Los Ángeles, California. Ambos entes aseguraron que harán auditorías intensas para dar con quienes financien el crimen y los disturbios. Escuchemos parte de estas declaraciones. Hello, I'm Bill Asaley, United States Attorney for the Central District of California. And I'm Akil Davis, the Assistant Director in charge of the FBI's Los Angeles Field Office. And I'm Tyler Hatcher, the Special Agent in charge of IRS Criminal Investigation here in Los Angeles. The right to assemble and protest peacefully is protected by law. Unfortunately, we have seen individuals whose intentions are to cause damage and to assault law enforcement. For example, last week we arrested an individual who was charged with conspiracy to commit and aiding and abetting civil disorders. These violent agitators put peaceful demonstrators at risk. The FBI and our federal partners will continue to investigate individuals and organizations who are knowingly funding or committing acts of violence against law enforcement, as well as the destruction of property. Desde la semana pasada, California, como lo sabe, ha sido el centro de disturbios en el país tras las redadas de ICE para llevar a cabo el plan de deportaciones masivas. Los disturbios han terminado con saqueos a la propiedad privada, destrucción de bienes públicos y personas y agentes heridos, así como se lo hemos reportado. En otro orden de ideas, hoy en el Senado se llevó a cabo una audiencia sobre salud mental del expresidente Joe Biden. El objetivo, según dijeron los republicanos, es intentar buscar los mecanismos para que los estadounidenses estén seguros de la capacidad mental de su presidente y no se vuelva a repetir la situación ocurrida en la pasada administración. Vanessa Vallejo nos tiene un resumen de ello. Los republicanos han iniciado sus investigaciones y audiencias para intentar entender quién realmente estaba al mando durante la administración Biden. Hoy se realizó la primera audiencia de varias que tendrán lugar en los próximos meses sobre la salud mental del expresidente. La audiencia que se realizó en el Comité Judicial del Senado fue titulada así: Incapaz de servir, cómo el encubrimiento de Biden puso en peligro a Estados Unidos y socavó la Constitución. Los republicanos invitaron a 3 testigos: Teodoro Wall, exfuncionario de la administración Trump; Sean Spicer, exsecretario de prensa del presidente Trump; John Harrison, académico especializado en derecho constitucional. Los demócratas, por su parte, no llevaron a ningún testigo y no asistieron a la audiencia, asegurando que las acusaciones sobre este tema no contribuyen al país.
Veamos a Teodoro Wall dando cuenta de varios datos relevantes sobre el uso del AutoPen durante la administración Biden. We reviewed President Biden's schedule in his publicly available media and were unable to find any record of President Biden's personally approving these actions, such as a statement issued by the president himself to reporters. In addition, we found that the Biden White House used the AutoPen to affix President Biden's signature to clemency warrants and executive orders while the president himself was in Washington, D.C. for at least some of that day and thus was presumably available to sign important executive actions. Una de las principales preocupaciones de los republicanos es qué hacer hacia el futuro para evitar una situación similar a la que vimos durante la administración Biden. Y ese fue uno de los temas que más se trató durante la audiencia. Veamos al profesor John Harrison explicando desde el área legal qué se puede hacer. Members of Congress are thinking about an additional constitutional amendment, and maybe they should be. They should think both about adapting the impeachment process to inability, which, as I say, right now it's not clear it's properly used in those situations, or creating yet some other political process to deal with presidential inability if lawmakers think that the political process that's in Sections 3 and 4 of the 25th Amendment is inadequate. Pues este es solo el inicio de una serie de audiencias que se realizarán en la Cámara y en el Senado impulsadas por los republicanos. En las siguientes audiencias veremos a miembros de la administración Biden testificando. Entre ellos, por ejemplo, estará Karine Jean-Pierre, la exsecretaria de prensa del presidente Biden. Gracias, Vanessa. En más información, la Corte Suprema dictaminó que una ley de Tennessee que prohíbe los tratamientos de transición de género para adolescentes en el estado no es discriminatoria. El debate en el caso Estados Unidos contra Smetty era el proyecto de ley 1 del Senado de Tennessee que prohíbe todos los tratamientos médicos destinados a permitir que un menor que se identifique o viva con una identidad presuntamente incompatible con su sexo o a tratar la supuesta incomodidad o angustia derivada de una discordancia entre el sexo del menor y la identidad declarada. Viola la cláusula de igual protección de la 14ª enmienda. En representación de la mayoría, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, afirmó que la ley en cuestión no está sujeta a un escrutinio riguroso porque no clasifica sobre ninguna base que justifique una revisión rigurosa. El senador de Florida, Rick Scott, estuvo con nosotros en Voz y le preguntamos sobre su posición sobre el megaproyecto de ley del presidente Trump, conocido como el Big Beautiful Bill, ya que desde que llegó al Senado ese proyecto de ley fue uno de los primeros en pedir algunos arreglos para poder confirmar su apoyo. Pero, ¿qué es lo que quiere que sea modificado? Escuchemos lo que nos dijo. Yo trabajo junto de presidente Trump por Big Beautiful Bill, pero es muy importante para mí balancear el presupuesto, reducir fondos gastivos. Los Estados Unidos tienen 27 trillones de dólares en la deuda, es terrible, más interés. So it's, por las oportunidades para todos los americanos, especialmente americanos que están pobres, es importante reducir la tasa de interés y parar la inflación. No una oportunidad si no balancear el presupuesto. So, balancear el presupuesto es muy importante para mí. Por otra parte, ante las especulaciones sobre la unión del Partido Republicano en apoyar este proyecto, el senador de Florida se mostró optimista en que los republicanos llegarán a un acuerdo para que este proyecto de ley pase el Senado, ya que es algo que quiere todo el partido. Well, todos los americanos, los republicanos que yo dijo es, quieren el proyecto de ley, Big Beautiful Bill. Esperamos esperamos todas las cosas importantes, incluyendo en el Big Beautiful Bill, y pasa pronto. Para mí balancear el presupuesto. La entrevista completa usted la puede ver a través de nuestra página web voz.us y también estará disponible a través de nuestro canal de YouTube. En más información, la representante de extrema izquierda, Ilhan Omar, demócrata por Minnesota, afirmó la semana pasada que Estados Unidos se está convirtiendo en uno de los peores países del mundo. Escuchemos. I grew up in a dictatorship.
And I don't even remember ever witnessing anything like that. To have a democracy, a beacon of hope for the world, to now be turned into one of the worst countries where the military are in our streets without any regard for people's constitutional rights. Las declaraciones de Omar las realizó al medio izquierdista Democracy Now! En el marco del desfile militar del pasado sábado que conmemoró el 250 aniversario del Ejército de los Estados Unidos. Omar, quien nació en Somalia, dijo que el presidente está gastando millones de dólares para apoyarse como un dictador fracasado con un desfile militar. ¿Qué le parece? Así nos vamos a la pausa. Pese a las claras evidencias, Pedro Sánchez descarta que el Partido Socialista Español sea una organización corrupta. Le tenemos el último encontronazo desde Madrid. Ya volvemos con esto y más a Voz News. La Reserva Federal mantuvo este miércoles, como se esperaba, sus tasas de interés por cuarta reunión consecutiva y degradó sus pronósticos para la economía y la inflación de los Estados Unidos. En medio del cambio de política arancelaria del gobierno de Donald Trump y un aumento de la incertidumbre geopolítica, el Banco Central estadounidense mantuvo sus tasas de referencia entre 4.25% y 4.5%, aunque sigue apostando por 2 recortes en lo que resta del año. En un comunicado añadió que la incertidumbre sobre la perspectiva económica bajó, pero sigue alta, en tanto que el PIB crecerá menos de lo previsto y la inflación será más elevada. La crisis política en España continúa, denuncias de corrupción y la negación de convocatoria a elecciones dominan los titulares de los medios. Nuestra compañera Diane Hernández nos tiene los detalles de lo que ocurrió hoy en el Congreso español y una discusión que enfrentó a las principales fuerzas políticas del país europeo. Veamos. Sí, efectivamente, muchísimas gracias. Les saludamos desde Madrid y el Pleno del Congreso Español ha vivido este miércoles una de sus sesiones de control más tensa de los últimos años, con un duro enfrentamiento entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a raíz de los recientes escándalos de corrupción que salpican al entorno socialista. La corrupción cero, señorías, la corrupción cero no existe, pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta. Nosotros la expulsamos. A diferencia de ustedes, este es un caso de corrupción que ha sido doloroso para el Partido Socialista Obrero Español, pero hemos actuado. Y le digo una cosa, por mucho que ustedes se empeñen, por mucho fango que metan, desde luego esto no va a opacar el extraordinario momento económico y laboral, social y de convivencia que atraviesa nuestro país. Por mucho que se maquille, usted no es la víctima somos los españoles. Usted es el máximo responsable. Ahórrese los numeritos de cordero degollado, porque usted, continuando con el símil, es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años. Y mientras algunos aseguran que Sánchez vive sus horas más críticas como presidente de España, también Santiago Abascal, el líder de Vox, lo ha llamado indecente, entre gritos de dimisión antes de retirarse del Congreso. Señor Sánchez, ¿se encuentra usted bien? ¿Ha desayunado esta mañana? ¿Cuánto dinero de los españoles ha ido a su hermano, a su mujer, al clan del Peugeot, a su partido y a empresarios corruptos? ¿Cuánto dinero de los españoles se ha ido por las cloacas de las tramas de corrupción que le rodean? Porque mientras su entorno robaba, los españoles pagan impuestos muy elevados para que algunos se los gasten en... Están pagándolos ahora mismo. Los españoles están haciendo la declaración de la renta. Mientras su entorno robaba, los españoles tienen cada vez más dificultades para llegar a final de mes. Aunque Sánchez ha asegurado que seguirá al frente del gobierno, la creciente presión mediática, judicial y política mantiene el foco sobre el Ejecutivo y su entorno, mientras la oposición intensifica su ofensiva parlamentaria de cara a los próximos meses. Un saludo para toda la audiencia de Voz y desde Madrid seguiremos reportando.
Gracias, Diane, por este reporte. De regreso a nuestro hemisferio, el Senado de Colombia aprobó el martes el proyecto de reforma laboral del presidente Gustavo Petro, rechazado en abril y resucitado luego de que el mandatario izquierdista promoviera una consulta popular para someter su propuesta al voto ciudadano. La Cámara Alta dio luz verde a la reforma con 57 votos a favor y 31 en contra e incluyó todos los puntos clave que el gobierno del izquierdista Petro considera vitales. La iniciativa busca que la jornada laboral termine a las 6 de la tarde y no a las 9 de la noche, como sucede en la actualidad, que ciertos oficios informales tengan acceso a la seguridad social y que se establezca un fondo especial para garantizar las pensiones a los campesinos, entre otros puntos. Escuche esto, Apple anunció que los usuarios de iPhone podrán utilizar pasaportes digitales para abordar los vuelos domésticos en los Estados Unidos. Esto previa aprobación de la Administración de Seguridad en el Transporte, la TSA por sus siglas en inglés. Para conversar sobre esto nos acompaña nuestro experto en tecnología, Juan Guevara. Bienvenido, Juan. Esto podría ser muy conveniente para muchos. Cuéntanos cómo funcionaría. Bueno, mira, la semana pasada en la WWDC, que es la Conferencia Internacional de Desarrolladores de Apple, lo que hizo es lanzar algo que se llama el Digital ID. ¿Esto qué significa? Que la gente que tenga iPhone va a poder guardar una copia digital de su identificación, en este caso su pasaporte, para poder de alguna manera hacer más ágiles el paso por seguridad en los aeropuertos. Ahora, suena muy bonito, suena conveniente, está muy bien. El primer tema es que, bueno, Apple lo lanza, y segundo es que la Agencia de Transportación y de Seguridad, el TSA, ya aprobó el uso de este tipo de identificación digital en los iPhones para poder ser implementada en los aeropuertos. Primero, hay que poner esto en contexto. Primero, solamente se va a usar para vuelos domésticos, es decir, aunque ustedes guarden el pasaporte en lo que le llaman el wallet del nuevo iOS 26, solamente va a servir para vuelos domésticos. No es una sustitución de un pasaporte físico. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esto no solamente no está disponible en todos los aeropuertos, sino que está solamente en algunos aeropuertos que están empezando a trabajar con este tipo de sistemas. Ese es número 2. Claro. Número 3, esto no es obligatorio. Si ustedes ya tienen una identificación que cumple con el famoso Real ID, por ejemplo, su licencia de conducir, que ya tiene una estrellita dorada en la parte superior derecha de su identificación, en este caso su licencia de conducir, eso también funciona. Okay. Las gentes que ya han dado los biométricos, los ojos, etcétera, los utilizan sistemas como el TSA Clear o Clear, por ejemplo, que ya tienes forma de poder guardar tus biométricos con la Agencia Federal de Transporte, también pueden utilizar eso. Entonces, ahora, aquí la pregunta y lo que me inquieta a mí, Juan, y discúlpame que te interrumpa, y quizá a mucha gente que nos está viendo, el peligro de que se nos robe la identidad. Digo, ya de por sí hay muchísimos datos nuestros que pueden ser robados a través de las plataformas digitales. ¿Qué tan seguro podría estar nuestro pasaporte ahí en nuestro teléfono y cómo podría esto facilitarle a alguien más robarnos la identidad? Bueno, primero que nada, todo en la vida es hackeable, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo mencionemos. Número 2, obviamente Apple dice que es un sistema seguro, que es un sistema que promueve la privacidad, y obviamente, bueno, están dando la información al TSA, es decir, a la hora que vas a viajar. Entonces, yo te podría decir que creo que está relativamente seguro. Aquí la pregunta es, ¿qué va a suceder con esos datos después? O sea, aquí, ¿quién los guarda? ¿Los va a guardar Apple? Dice que no, que los datos se quedan directamente en el dispositivo y que no se le dan a nadie. Bueno. Segundo, la TSA dice que solamente hay un intercambio de información muy rápida para poder evitar guardar esta información. Pero la realidad de las cosas es que entre más nos metemos en conveniencia, estamos dejando de controlar nuestros propios datos personales. Claro. Entonces, aquí la gran pregunta es si la administración, tan flexible que se ha vuelto en estos últimos días, pues va a hacer esto de una manera obligatoria, y entonces vamos a tener que darle información a la administración en este momento en curso
de poder revisar nuestros teléfonos inteligentes más hacia adelante. Si tú me preguntas si yo lo voy a hacer, yo te diría, yo en lo personal no voy a activar el Digital ID por lo menos en unos próximos 6 meses para ver cómo realmente se comporta y qué sucede. Después tomaremos una decisión. Ahora, de que ya tienen nuestros biométricos y de que ya todos los que hemos pasado por procesos migratorios ya los tienen, bueno, pues uno más, una menos, como quiera. Terrible, terrible. Ya no tenemos privacidad, la verdad. Pero sí, es importante que guardemos nuestros datos y seamos los que guardemos nuestros datos y seamos los guardianes de nuestra propia identidad, ¿no? Por supuesto. Mira, 2 cosas a puntualizar ahí. Creo que la iniciativa en este caso ha sido de Apple, no tanto del gobierno en este punto. Y en el otro sentido, sí, ya se revisan los teléfonos celulares, pero de las personas que buscan ingresar a los Estados Unidos. Esa ha sido una política que la han utilizado no de esta administración, sino anteriores, y por supuesto lo están haciendo todavía. Pero en relación a si poner nuestro pasaporte ahí en el wallet, yo también me quedo contigo. Yo me espero, yo prefiero hacerlo old fashion, con mi librito en mano mejor. Harás bien quedándote conmigo, eso es lo único que te puedo decir. Sí, nos vemos. Yo dije old fashion, o sea, me quedo con tu idea, mi querido Juan. Gracias por esta información tan importante. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. En medio de la tensión por los bombardeos mutuos entre Israel e Irán, el presidente Trump asegura que Irán le ha pedido venir a negociar a la Casa Blanca. Para analizarlo, le damos la bienvenida a Franklin Camargo, analista político de PragerU desde California, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, analista político y periodista de Voz. Bienvenidos, y seguimos con este tema que ha acaparado los titulares. Lo último es que mientras estamos grabando este panel, hay una reunión del Consejo de Seguridad en la Casa Blanca discutiendo sobre la posibilidad de si darle oportunidad a Irán o no de venir a negociar. Vamos a analizar un poco lo que han sido los intercambios públicos del presidente Trump en ese tenor. Y quiero comenzar contigo, Franklin, porque el presidente había manifestado que ya era demasiado tarde, que él le había dado 60 días a Irán para negociar y que en el día 61 es que Israel toma la decisión de atacar. Sin embargo, ahora mismo se está llevando a cabo esta reunión para definir qué es lo que va a suceder. ¿Qué posibilidades ves de que Estados Unidos acceda a que venga Irán a negociar a la Casa Blanca? La prioridad de Donald Trump es clara, y creo que quienes hoy están molestos o sorprendidos con las decisiones que está tomando es porque no le han prestado atención por los últimos 10 años. En repetidas ocasiones él dijo, Irán no puede tener un arma nuclear. Y para quienes lo critican desde la izquierda por salirse de ese tratado que había implementado Obama, es porque dicho tratado realmente no ofrecía garantías. Y lo que se vio en ese momento era que efectivamente podían estar trabajando en tener un arma nuclear. Así que toda negociación, yo creo que todo método que lleve o que busque que Irán no desarrolle un arma nuclear es algo que Donald Trump vería con buenos ojos, siempre y cuando obviamente eso sea una garantía y no simplemente una especulación. Ahora, aquí es donde entra también los diferentes ángulos o las diferentes secciones que puede tener la propia administración Trump. Hay personas que quieren ir más lejos y, por cierto, yo simpatizo con esa idea, aunque sin creer que Estados Unidos deba hacerlo directamente. Hay personas que quieren un cambio de régimen en Irán, sí o sí. No solamente la garantía de que no desarrolle un arma nuclear. Hay otros que simplemente creen que el hecho de que se desmantele por completo esta idea de que desarrolle un arma nuclear es en sí misma positiva y hasta ahí hay que llegar. Y hay otros que sí creo que no están necesariamente en la administración, pero sí en el movimiento o el mundo conservador, que no les importa en lo absoluto lo que Irán tenga que hacer, y de eso hablaremos más adelante. Claro. Pero estas negociaciones pueden haber diferentes métodos. Trump es sumamente pragmático, pero la prioridad es muy clara y yo creo que se va a lograr es garantizar que efectivamente Irán ni ahora ni en 5 años desarrolle un arma nuclear. Ahora, en este momento, a esta altura del conflicto, en donde hemos visto estos bombardeos mutuos intensificarse en los últimos días, y que ahora muestra interés Irán de reunirse cuando en realidad tuvo más de 60 días una oferta sobre la mesa que el presidente Trump dice que era una muy buena oferta con tal de que ellos dejaran de enriquecerse de uranio.
¿qué podría tomar Estados Unidos como garantía de que ahora van a cumplir y respetar ese plan? ¿Qué podría ser suficientemente evidencia para que la Casa Blanca dé un giro? Sobre todo ahora que si se están acercando a negociar, seguramente es porque están más vulnerables que nunca. Recordemos que lo único que necesita Israel son estas bombas especiales, conocidas, por cierto, como las GBU-57, para poder atacar esos subterráneos que tiene Irán. Orlando, me voy contigo. ¿Qué sería eso que podría ofrecer Irán a los Estados Unidos para que en este momento tomen un acuerdo con ellos? No hay nada que pueda ofrecer Irán, porque al final esto es una discusión que se va a limitar a la administración. Si en 4 años hay un cambio de administración y entra, Dios no quiera, un demócrata que esté dispuesto a retomar, por ejemplo, lo que era el acuerdo nuclear de Obama con Irán, pues el régimen iraní lo va a agarrar y entonces va a aprovechar el momento para tratar de nuevamente construir la bomba nuclear. Hay que entender algo del régimen iraní, que por cierto, pues no hay que saber exactamente cuántos habitantes tiene Irán para entender esto. Y es el hecho de que esencialmente, espiritualmente, el régimen iraní tiene un propósito. No es simplemente gobernar, es avanzar en esta guerra santa, en el yihadismo, contra los que ellos consideran infieles. E Israel es fundamentalmente un obstáculo en esa guerra que tiene como último propósito acabar con Estados Unidos. Esto no se limita a Israel. Entonces, por más que el ayatolá o el líder supremo o los gobernantes, los ayatolás de Irán, acuerden o digan que está bien, que ellos solamente se van a limitar al enriquecimiento mínimo de uranio, lo que sea, realmente lo que están es mintiendo, porque su propósito es construir la bomba nuclear para poderle hacer frente a Israel y avanzar en su guerra santa. Eso es clarísimo. Al régimen iraní, como a los movimientos yihadistas, sobre todo los chiitas del mundo árabe, los mueve este propósito. Hay que dejar de ver al régimen iraní como simplemente un estado autoritario que es muy aislado y ajeno a nosotros. Esto no es ajeno a Occidente. Por supuesto. Ahora, yo quisiera preguntarte, Alfonso, ahora que se está reuniendo el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, ¿qué papel o postura podría tener aquí Israel, por ejemplo? Porque me imagino que ellos estarán completamente en contra. Ellos se lo dijeron al presidente Trump que no era una buena idea tratar de pactar algo. Ellos por décadas han visto a Irán romper cualquier pacto en el que han entrado. Entonces, ¿cuál sería el papel de Israel y cuál sería la mejor posición que pudiera tomar los Estados Unidos en este momento? Postura. Bueno, ese es un punto muy importante porque Estados Unidos puede asumir una postura, pero Israel va a continuar con estos ataques a Irán y ellos también tienen su objetivo muy claro, que es destruir por completo la capacidad nuclear de Irán y la capacidad también de misiles. Entonces, cualquier cosa que decida Estados Unidos tiene que reconocer que Israel va a continuar su ofensiva en contra de Irán. Mira, ¿qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Francamente, yo no sé, yo no estoy seguro si el presidente Trump sabe. Es verdad lo que dice Franklin, el objetivo es que Irán no logre tener armas nucleares, pero la forma de llegar a ese objetivo no está clara. Sí, es verdad que el presidente suena más pro-Israel, más inclinado a de alguna manera intervenir, de alguna manera, pero francamente hoy mismo estaba diciendo a preguntas sobre la posible negociación, pues no sé, igual negociamos, igual no negociamos, igual intervenimos, igual no intervenimos. O sea, yo creo que ese es el objeto de estas conversaciones. Mira, quizás si ellos piensan que de alguna manera a través de la negociación pueden lograr un compromiso de Irán, Irán aquí claramente está desesperado. Y yo creo que aparte del arsenal nuclear que puedan desarrollar, yo creo que ellos están pensando en la propia supervivencia del régimen. Por eso es importante hablar. Entonces, lo que decía Orlando de que, pues mira, Irán no tiene nada que dar. Pues no sé, si Irán dice, mira, desmantelamos todas las instalaciones nucleares y permitimos la verificación
no solo de Naciones Unidas, pero también de los Estados Unidos. No sé si Irán esté dispuesto a hacer eso. Pues yo creo que esa sería la única manera de lograr un acuerdo, pero no sé si Irán está dispuesto a hacer eso. O sea que, honestamente, en este momento yo no sé qué es lo que va a pasar, pero el objetivo es claro, es lograr que Irán no tenga armas nucleares. Por supuesto, y si en este momento se tiene a ese régimen contra las cuerdas, también esa es la cuestionante. ¿Qué sería lo mejor que pudiera hacer Estados Unidos en este caso? No. Justo el periodista Tucker Carlson entrevistó al senador Ted Cruz ayer mostraron parte de esta entrevista en donde, entre otras cosas, le pregunta sobre el conflicto con Irán. Tucker, después de haber sido uno de los que más ha apoyado la campaña del presidente Trump, ahora es uno de sus mayores críticos, sobre todo en este conflicto. ¿Cómo lo ves tú, Franklin, la postura que ha asumido Tucker Carlson y el tipo de preguntas que le hizo al senador Ted Cruz? Tucker forma parte de ese movimiento aislacionista al extremo que lleva a la irracionalidad de ser cómplice con regímenes, gobiernos, sistemas que odian fundamentalmente a los Estados Unidos y que estarían dispuestos a hacer lo que sea para terminar con países como este. De hecho, viral se ha hecho un clip que él mismo divulgó como promo el día de ayer, en donde él le preguntaba a Tucker, ¿cuál es la población de Irán? ¿Cuántas personas tiene Irán viviendo en ese país? Ted Cruz no sabía el número exacto y bueno, básicamente lo utilizó como una forma de no sabes nada de Irán, eres un senador y estás abogando por operaciones militares o acciones militares de Israel o de Estados Unidos en este país. Y este clip que se ha hecho tan viral, yo precisamente quiero mencionarlo. ¿Debería Ted Cruz como senador saberlo? Sí, pero saberlo es un requisito para conocer la naturaleza del régimen iraní y el alcance que tiene esto para los Estados Unidos. No. Lo que uno necesita saber sobre Irán es que es una potencia militar para el Medio Oriente, es la tercera después de Israel o Egipto, de acuerdo a algunas estimaciones. Han estado aumentando la capacidad y el nivel de uranio hasta en un 60% en los últimos 4 meses y quieren desarrollar un arma nuclear. Es un régimen que le ha otorgado fondos o ha financiado a Hamas, a Hezbollah, a los Houthis, y es un régimen que ve a Israel como un Satanás pequeño y a Estados Unidos como un Satanás grande. Esas son las cosas que uno necesita saber para conocer la naturaleza de ello. Y que hayan personas dentro del movimiento conservador que dicen estar a favor de una agenda de America First, que dicen estar a favor de los Estados Unidos, de los valores de esta nación, de lo que esta nación ha hecho históricamente en cuanto a defensa y capacidad militar se refiere, y que tomen estas posturas, la verdad deja mucho que desear, porque Estados Unidos ha de ser un faro de luz e inspiración para el mundo en cuanto a lo que es correcto, pero también debe ser sumamente fuerte contra los regímenes que son una amenaza para Occidente. Por supuesto. Y por otra parte, no solamente, por ejemplo, los cuestionamientos de Tucker Carlson, en este caso el senador Ted Cruz, sino que también hemos visto circular en las redes sociales en estos días diversos clips de, en este caso, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en donde desde hace muchos años advertía que Irán está tratando de desarrollar un arma nuclear. Y el propósito es el descreditar esa versión, ¿no? El de alguna manera, ven, o sea, viene hace décadas diciendo que esto va a suceder y que va a suceder, y lo muestran como si fuese un pretexto para atacar a Irán. ¿Cómo lo ves, Orlando? ¿Cómo ves esto que se presenta? De hecho, una de las cadenas que lo presentó ha sido CNN. ¿Y cómo ves estas posturas por parte, por ejemplo, de CNN y en este caso de Tucker Carlson, que es un conservador? Bueno, esto lo que demuestra es que Netanyahu ha sido un tipo coherente y consistente sobre la alerta gravísima que significaría que el régimen iraní desarrolle el arma nuclear. Algo que precisamente el hecho de que desde los 80, los 90, Netanyahu venía alertándolo, es algo que Irán ha querido hacer desde entonces. Y todavía no lo ha logrado, por lo tanto todavía hay una ventana, aunque reportes bastante serios hablan de que la inminencia está sobre la mesa. Y en gran parte gracias a la administración de Obama y el apaciguamiento de la administración de Biden. Mira, yo creo que aquí hay intereses clarísimos. Yo creo que hay una parte del movimiento MAGA que no entiende exactamente por qué para los intereses de Estados Unidos es importante que Irán no tenga una bomba nuclear. Yo creo que ahí la labor es más pedagógica, pero eso no es el caso de Tucker Carlson.
Tucker Carlson no es ni ingenuo, ni es un tipo tonto, y además es un tipo que hace unos años estaba diciendo que Irán había que aniquilarlo. Esa fue la expresión que utilizó el mismo Tucker Carlson. Ahora de repente cambió el discurso, como lo ha cambiado en muchas otras posturas. Yo creo que en este caso, en el caso de Tucker, así como el caso de otras figuras importantes del movimiento conservador, pues la pregunta debería ser, ¿por qué hubo un cambio tan drástico de la retórica si las circunstancias realmente no han cambiado, sino que más bien han empeorado? Claro. Pero respecto al resto del movimiento MAGA, que obviamente tiene esta noción de que Estados Unidos ha hecho mal al atender y enfocarse en conflictos foráneos, pues yo creo que ahí la labor que falta es pedagógica, explicar por qué el régimen iraní, que es una amenaza hemisférica, es un problema para Estados Unidos. Claro. Otro de los puntos que quisiera preguntarte, Alfonso, además de tu opinión sobre la manera en la que condujo Tucker Carlson este tema, es él le puso el dedo en la llaga diciendo que Israel y el gobierno de Israel espía al gobierno de los Estados Unidos. Y la respuesta del senador Cruz fue decir, bueno, nosotros también los espiamos a ellos y esto es cosa que las naciones hacen. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves primero la postura y el tipo de preguntas que realizó Tucker Carlson y su postura ante este conflicto en específico? ¿Y cómo ves este otro tema? ¿Deberían o no los gobiernos aliados espiarse mutuamente? O sea, está bien que se diga, bueno, es lo normal. Bueno, es que es la realidad. O sea, yo creo que los únicos gobiernos con los que no nos espiamos es quizás Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda, si no me equivoco. Pero yo creo que con otros aliados sí hay espionaje de ambos lados. Yo creo que eso no sé cuál es el punto de hacer ese planteamiento. Yo honestamente vi la entrevista, no me pareció una entrevista seria. Tucker es un performer más que nada. Me pareció más un espectáculo político haciendo preguntas gotcha para tratar de hacer ver a Cruz, que es uno de los senadores más inteligentes que hay, demócratas o republicanos en el Senado, como si no supiera nada de Irán, y él tratarse de ver como el muy inteligente. Tucker no es un experto en estos temas, ha tenido posturas totalmente contrarias en el pasado. Yo creo que él está viendo el momento político, él quiere ser un influencer, llamar la atención, pero eso hace este espectáculo, quiere ser un referente del movimiento America First, como Bannon y otros que también se están oponiendo a esto. Pero francamente quieren ser más trumpistas que Trump. Yo creo que el senador Cruz fue muy efectivo en decir, mira, yo no soy ni nacionista extremo, ni soy neoconservador. Yo creo que hay una posición media, ¿verdad? Que es ser un hawk no intervencionista, ¿verdad? De que hay momentos que tenemos que intervenir, es ser inteligente. Y eso es lo que está sucediendo en esta ocasión. En esta ocasión, la intervención de Estados Unidos no sería invadir con tropas, no sería necesariamente un ataque quirúrgico con aviones. Quizás seriamente enviar 1 o 2 aviones B-2 y soltar una bomba grande. Quizás eso sería, pero es una intervención mayor. Entonces, decir que eso es dejarse llevar por políticas intervencionistas es exagerado. Y eso es lo que Tucker y otros como Charlie Kirk, Candace Owens, la misma Marjorie Taylor Greene están tratando de argumentar. Pero me parece que es algo exagerado y no creo que la base de Trump esté ahí con ellos. Además que la base de Trump, y hoy lo dijo Trump, si había una división en su base, él dice, no, la base de Trump, es mía, dice él. O sea que incluso estas personas que viven alrededor se aprovechan del ecosistema que ha creado Trump, por eso lo necesitan. Y el mismo presidente lo dijo. Tucker llamó a Trump para disculparse, porque obviamente le conviene para mantener su base y mantener una audiencia, tener una relación con Trump. O sea que no me pareció la entrevista justa, no me pareció muy informativa. Él dice que quiere tener una buena conversación, pero yo no creo que fue una buena conversación. Pero creo que nuevamente esto no se trata de aislacionista o neoconservador, esto se trata de ser prácticos para adelantar los intereses de Estados Unidos. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más que analizar aquí en el panel de voces. La representante de extrema izquierda, Ilhan Omar, demócrata de Minnesota, dijo la semana pasada que Estados Unidos se está convirtiendo en uno de los peores países del mundo.
Omar, que nació en Somalia, hizo referencia al desfile militar del presidente Donald Trump del sábado, que conmemoró el 250 aniversario del ejército de los Estados Unidos, argumentando que ella nació en una dictadura y nunca había visto algo similar. Para analizarlo, bueno, vamos con nuestros analistas de regreso. ¿Cómo podemos interpretar las palabras de una persona que efectivamente nació en una dictadura, fue a un campo de refugiados de la ONU y después esta gran nación le dio la oportunidad de oro de convertirse en congresista del país más poderoso del mundo? Comienzo contigo, Orlando. Es una ingrata, pero además es una enemiga declarada de Estados Unidos y de sus principios. Yo creo que, pues, viendo su historial, es claro que, a ver, la ciudadanía, si no naciste en Estados Unidos, el proceso migratorio que ella vivió es un privilegio que ella ha tenido y del que debería estar agradecida. Es claro que ese privilegio lo ha perdido. Hoy ella no ha demostrado que comparte valores, principios y amor por Estados Unidos, que debería ser fundamental para que una persona goce del privilegio de vivir en Estados Unidos y tener la ciudadanía pese a no haber nacido en este país. Es la verdad deplorable, y es mucho más deplorable siendo ella, porque ella no solamente vive en Estados Unidos y inmigró a Estados Unidos y obtuvo la ciudadanía americana, sino que además tiene el honor de estar en el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, es claro que ella todo lo que hace es contra de ese país. Bueno, y hemos visto sus posturas recurrentes en donde de extrema izquierda, su apoyo a grupos terroristas como Hamas, por ejemplo, no solamente ella, sino su hija también haciendo este tipo de activismo en los colegios más importantes de los Estados Unidos. Alfonso, ¿cómo lo ves? ¿Y pudiera hacerse algo en algún momento para retirarle a ella el privilegio de tener la ciudadanía de un país al que describe como uno de los peores del mundo? No creo que hemos llegado a ese extremo, pero quién sabe. Mira, es increíble que en el siglo XXI tengamos una congresista de los Estados Unidos que sea antiamericana. O sea, es inconcebible, pero eso es lo que es la congresista Omar. Es curioso porque si hay un riesgo de un empeoramiento cultural en los Estados Unidos, no se debe a la celebración de paradas militares o del patriotismo, sino se debe a que en las últimas décadas hemos dejado entrar a gente como Ilhan Omar a los Estados Unidos, que no han ayudado a este país a crecer, a fortalecerse culturalmente, sino que hacen todo lo posible para dividirnos y para promover agendas de izquierda radical que empobrecen a la ciudadanía culturalmente, económicamente, socialmente. Yo creo que también es hiperbólico el lenguaje de ella, que es muy similar al del resto de los demócratas, tratando de decir que esto se está convirtiendo en la peor nación, como si Donald Trump de alguna manera estuviera estableciendo un estado fascista. Lo que estamos viendo hoy en día es menos gobierno, menos regulación, menos gasto, reduciendo agendas del gobierno. Los gobiernos autoritarios quieren más gobierno para meterse en nuestras vidas. Donald Trump es todo lo opuesto. O sea, es menos autoritario. La parada no fue una parada tipo Unión Soviética o Corea del Norte. Fue realmente un encuentro familiar. Hasta periódicos como el New York Times, medios como MSNBC, uno hay que reconocer que el ambiente era bien familiar. Es bueno celebrar el patriotismo. Queremos promover el reclutamiento, pero queremos promover también el amor a la nación. Pero lejos de establecer un gobierno autoritario, lo que este gobierno está haciendo es sacar el gobierno de la vida de los ciudadanos. Eso no es autoritario. Los que quieren empujar regímenes autoritarios y que Estados Unidos se convierta en un gobierno en un estado, una sociedad donde no hay libre expresión, donde la gente no puede pensar libremente, es la izquierda de los demócratas y gente como la congresista Omar. Franklin, ¿cómo lo ves tú? Mira, la última vez que yo revisé, Somalia es un régimen donde los periodistas van presos por criticar al gobierno. Es un país donde las mujeres también son discriminadas. Los cristianos son atacados. No existe un verdadero respeto a los derechos individuales, a los derechos de propiedad. Y esto lo digo porque la señora congresista Ilhan Omar nació en Somalia, en una dictadura, y ella dice, yo nunca vi algo como esto, incluso yo que nací en una dictadura. No,
viste cosas peores y si estás realmente preocupada y consideras que esto es peor, deberíamos enviarte un ticket de vuelta. Mira, cuando una persona, un inmigrante, hace su naturalización, como su proceso de naturalización para convertirse en ciudadano estadounidense, hace un juramento y ese juramento es poner la Constitución y los Estados Unidos por encima de todo, un juramento de lealtad, incluso por encima de tu país de origen. Y si una persona no está de acuerdo, simplemente no debería obtener la ciudadanía y quedarse con su residencia permanente de manera eterna. Ilhan Omar fue por ese proceso y yo creo que realmente no es leal a los valores y a los principios de Estados Unidos. De hecho, ella ha tenido comunicaciones o discursos en donde habla de Somalia como su país y yo voy a representar a las personas de Somalia que están en Estados Unidos, algo que incluso roza lo poner a Somalia por encima de Estados Unidos. Así que yo lamento mucho que una persona así sea congresista de los Estados Unidos. Y es todo lo que está mal con el Estados Unidos actual. Ella es la parte negativa de este país hermoso e increíble. Así es, tristísimo ver que tenga esa postura y no solo tristísimo, yo creo que indigna verdaderamente a todos los demás migrantes también, el que no tenga el aprecio por esta gran nación. Vámonos rápidamente porque se nos termina el tiempo. Este otro tema también es sumamente importante y es que la Corte Suprema dictaminó que una ley de Tennessee que prohíbe los tratamientos de transición de género para adolescentes en el estado no es discriminatoria. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Qué significa este fallo? Creo que es una gran victoria para los padres, para los menores de edad, ante esta agenda radical trans. Lo que dice aquí el Supremo es muy claro. Esto no tiene que ver en nada con discriminación, como argumentaban los demandantes. Esto lo que tiene que ver es con política salubrista hacia menores de edad. Ese es un asunto donde puede haber distintos puntos de vista, por lo tanto tiene que ser decidido por las ramas políticas del gobierno, por la legislatura y el Ejecutivo. Y esto abre la puerta para que otros estados hagan lo propio y limiten este tipo de cosas, que niños no tengan acceso a bloqueadores hormonales, a otro tipo de terapia hormonal o a cirugías de cambio de sexo. Eso es abuso de menores y todos los estados deberían prohibirlo, pero el Supremo dice es una decisión política, es de política salubrista, aquí no se trata de discriminación. Por supuesto. Franklin, ¿cómo lo ves? Totalmente de acuerdo. La verdad, esto es una decisión sumamente importante. Le va a dar el poder a los estados de tomar esta clase de decisiones, pero además es muy importante. No existe tal cosa como el derecho de un niño a cambiar de género o de sexo, así como tampoco existe el derecho de los niños a establecer una relación romántica con alguien. ¿Por qué? Porque el consentimiento requiere de razón, de racionalidad. Los niños no tienen o no han desarrollado esas capacidades todavía para tomar decisiones tan importantes. Por lo tanto, hay que prevenir esos procedimientos que tienen efectos al mediano y a largo plazo permanentes en sus vidas, dado que no tienen edad para consentir. Lamento que los 3 jueces progresistas, liberales, no lo vean de esta forma o no crean que esto es un procedimiento médico, sino que efectivamente creen que es un tema de discriminación con base en el sexo. Lo lamento mucho, pero afortunadamente hay una mayoría que entiende los derechos de los estados, también la inocencia de los niños, y es algo que hay que defender, y ahora queda a los estados trabajar para avanzar leyes como esta en la mayor parte del país que se pueda. Por supuesto, y cerramos el tema contigo. Orlando, ¿cómo lo ves? ¿Y qué tan válido es este argumento frente a la propaganda que vende que estos procedimientos dan beneficios a la salud mental de los menores trans? Lo contrario. De hecho, los reportes amplísimos hablan de altos casos de suicidios, problemas además físicos, problemas mentales en estos pacientes, etcétera. A ver, es claro que aquí no hay ninguna discriminación. Aquí lo que se está haciendo es precisamente proteger al niño de manipulaciones y de una agenda ideologizada completamente que está haciendo un daño tremendo. Yo creo que aquí pues se apuesta que cada quien, una vez tenga el nivel de conciencia para tomar este tipo de decisiones, lo haga libremente, pero es claro que antes no debería hacerlo, y esto es precisamente lo que está protegiendo la Corte Suprema, la inocencia de los niños.
Así es, y que todos deberíamos estar a favor de ello. Como siempre, interesantísimo escuchar sus puntos de vista sobre todos estos temas que nos impactan a todos. Gracias, Alfonso Aguilar, Franklin Camargo y Orlando Avendaño por estar con nosotros el día de hoy. Y gracias a ustedes por su preferencia. Si llegamos al final de esta emisión, síganos a través de las redes sociales, aparecen aquí en su pantalla. Y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.